30 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Yo he vencido al mundo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creen. Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. Al leer el Evangelio de Juan se llega a una conclusión fundamental referida a Jesús: tú has salido de Dios. Los discípulos llegan a la fe en la persona de Jesús, al comprender que Él ha vivido su vida de hombre en comunión con el Padre. Les falta descubrir aún que Él vivirá igualmente su muerte en comunión. Entonces su fe llegará a dar un sentido a la vida de todo hombre, especialmente a sus pruebas, iluminándolas a la luz de la unión del discípulo con su Maestro. La fe no es opio que adormece ni calmante que insensibiliza. Es fuerza que potencia en la lucha contra la maldad. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Reflexión bíblica. Por fin hablas claro y sin parábolas. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Pero ¿cuál fue la comprensión entonces de los apóstoles? Ahora dicen que habla claramente y no en parábolas. ¿Habrían podido comprender entonces la altura de este misterio? Es verdad que hay grados en ello. Pero algo les impresionó, hasta el punto de creer que habían penetrado el misterio. Mas esta plenitud de inteligencia estaba prometida para más tarde, para la gran iluminación que comenzaría en Pentecostés. Así dice San Agustín: porque dicen ellos, ahora hablas con claridad y no dices parábolas, que se les volvían a ellos enigmas, sino porque sus palabras son parábolas para quienes no las entienden, hasta el extremo de no entender que no las entienden. Este pasaje es extraño. Los apóstoles creen, gozosamente, comprender este lenguaje que no es en parábolas, cuando el lenguaje es, fundamentalmente, el mismo que usó antes, en los capítulos de San Juan y que los apóstoles dicen que no entendían. ¿Hay en ello algún intento del evangelista? Parece insistir en la necesidad de la venida del Espíritu Santo. Ahora creen. Por eso, ante esta actitud, Jesús les dice: ahora creen. ¿Cuál es el significado de esta frase? Será una exclamación de júbilo. Tal vez se encontraría ante una profesión de fe en su filiación divina, o se daría por satisfecho con esta profesión de los 11. Quizás esto le bastaba por ahora, el Espíritu Santo acabaría de glorificarle en ello. Sin embargo, no parece esto lo más probable. Primero porque esta revelación sería la luz pentecostal y porque la contraposición que inmediatamente se hace, anunciándoles el abandono que harán de él, así es como les dice: me dejarán solo, no parece orientar la interpretación de la frase en este sentido. Ante la creencia de haber comprendido la enseñanza, debieron de tener, con aquel gozo, un fondo y presunciones humanas, como en otras ocasiones. Así la frase de Jesús está matizada de blanda ironía e impregnada de compasiva tristeza. Y les anuncia su abandono de él, lo que se cumple en Getsemaní. Jesús les dice: se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Ellos le abandonarán cuando los poderes de la tierra le prendan, sin embargo Él está en la verdad, Él no queda solo, se queda garantizándole el Padre, que está con Él. Y Jesús se los dice: pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En boca de Jesús, estas palabras llevan toda la trascendencia de la filiación divina. Dice Jesús: les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo, tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Él se refiere a todo lo anteriormente dicho, enlazándose, sobre todo, con los pasajes anteriores en que se habla de persecuciones.
El horizonte se amplía, en el mundo malo, no solo en su ambiente judío, tendrán persecuciones por causa de él. Pero que no se alteren ni teman haber perdido la partida. Se lo avisa para que se gocen con su verdad y en la esperanza que les abrió. Se lo avisa diciéndoles, para que encuentren la paz en mí. La paz que ya antes les prometió, mi paz, que no es como la del mundo. La paz, que, para los hebreos, incluye todo tipo de bencheres, es sinónimo de la más amplia felicidad. Que aquí es que se sepan unidos a Él, morando en ellos, y sabiendo que Él y el Padre los aman. Y que tengan, en su derrota, la certeza de su victoria, y para que tengan valor, Jesús le dice, porque yo he vencido al mundo malo. Se ven ya actuar las persecuciones contra la iglesia naciente. Yo he vencido al mundo. Con estas palabras, Jesús completa su discurso previo a la pasión y advierte a todos los que habrán de ser sus discípulos sobre la experiencia del sufrimiento, pero nos deja una palabra de aliento, para que tengamos fuerza y no desfallezcamos. Asimismo se pone como ejemplo, yo he vencido al mundo. El dolor es una etapa amarga, pero como discípulos de Jesús, habremos de comprender que solo es una etapa, luego vendrá la gloria que sea merecido por el dolor sufrido. Podremos sufrir por nuestros defectos, por incomprensión, en algunas ocasiones humillaciones, es decir, nos hará sufrir el prójimo, disgustos, sinsabores, molestias en el trabajo, molestia con nuestros propios hermanos de fe. Pero por mucho que sean nuestros sufrimientos, Jesús sufrió más que nosotros y está junto a nosotros y está sobre todo cuando sufrimos. Esto último, tengámoslo presente, las penas así se llevan con más suavidad, es decir, en medio del dolor, no nos alejemos del Señor, al contrario, busquemos su compañía, aprendamos de Él, recordemos que Jesucristo venció el dolor al darle un sentido de redención de sí mismo y de los hombres. Tengan valor, yo he vencido al mundo. Jesús les dice a sus discípulos, les digo esto para que encuentren la paz en mí. La solidez de la relación con Dios emerge en la hora de la prueba, cuando nos encontramos solos ante Dios y, de improviso, se diluyen los apoyos humanos y las grandes ilusiones. Entonces es cuando se manifiesta dónde está apoyado de verdad tu corazón, en tus propias seguridades o en la palabra del Señor, en el abandono total en Él. La fe se purifica en las pruebas y en la soledad, y nos introduce en el camino de Jesús, que afirma, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, y nos hace considerar seriamente las palabras de Jesús, tengan valor, yo he vencido al mundo. La prueba y las tribulaciones pertenecen también a un proceso de maduración, porque nos hacen entrar en nosotros mismos, desear el silencio, nos sumergen en la soledad, allí donde siempre podemos descubrir nuestra vocación de estar solos con Él solo, de anclarnos en aquel que nunca nos abandonará, con aquel a quien, juntos, aclamamos en los salmos a menudo como nuestra roca, nuestro refugio, nuestra defensa, nuestro baluarte, nuestro consuelo. En esos momentos estas palabras asumen una verdad, una evidencia y una fuerza particular, y nos sentimos crecer en la comprensión del misterio de la vida y de nuestra íntima relación con Dios. Oración. Ilumina, Señor, mis noches con la luz discreta de tu presencia. No me abandones en mis soledades, cuando todo parece hundirse a mi alrededor y cuando las presencias más familiares se me vuelven extrañas y son incapaces de consolarme. Tú también sabes, Jesús mío, lo terrible que es la soledad, cuando hasta el Padre se te hacía imposible de encontrar y te sentiste abandonado por Él. Por esta terrible desolación por la que pasaste, ven en ayuda de mis desiertos, no me abandones cuando me siento abandonado por los otros. Tú que sudaste sangre, alivia mis heridas. Tú que has resucitado, haz fecunda de vida la sensación de inutilidad y abandono. Por tu santa agonía, por tu gloriosa lucha contra el sentido de la derrota, llena mis momentos terribles, las horas y los días de vacío, para que yo pueda experimentarte como mi dulce Salvador. El Señor les bendiga. Amén.